Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. Contacto @perucatólico.com. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Les saluda Franco Segura y los acompañaré estos 4 días celebrando la vida y la familia en este congreso. Quiero saludar a todos los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, monjas y por supuesto ustedes laicos, quienes nos han estado acompañando en este congreso para que se desarrolle. Así que gracias a ellos y por supuesto nos están viendo de distintos lugares del Perú y también del mundo. Comenzar con una buena noticia. El Dicasterio de la Vida y la Familia del Vaticano nos ha enviado sus oraciones y su bendición para seguir evangelizando y están al tanto de este evento, de este congreso. Así que es un honor y quiero compartirles esta bendición con todos ustedes. También invitarlos a que en estos momentos que estamos iniciando el congreso sigan pasando la voz, sigan invitando a tantas familias para que podamos compartir y celebrar la vida y la familia. Más aún en este año que aún estamos en el año de la familia que culmina en mitad de año. Y por supuesto hace pocos días hemos celebrado a San José y próximos a celebrar también el 25, ese sí a María la Vida y por supuesto del niño por nacer. Así que tenemos una información muy variada, muy bonita para todos ustedes que queremos compartirle y por supuesto, como siempre, iniciamos nuestro congreso, nuestro segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia con la oración inicial. Oración del Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, nos ponemos bajo su protección en este Congreso, para que guiados de su ejemplo, seamos cada día mejores familias para el mundo y para la gloria de Dios. San José, patrón del Perú y patrono de la Santa Iglesia Católica, tú que diste los cuidados y velaste como Padre terrenal de Jesús y esposo purísimo de la bienaventurada Virgen María,
Enséñanos a ser verdaderos hombres y padres, bajo la sencillez, humildad y obediencia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que dijiste sí al plan de Dios y sí a la vida, ponemos en tu regazo y cuidados maternales a todos los niños por nacer, en especial a los que están en riesgo de ser abortados. Mujer firme y fuerte, tú que pisaste la serpiente infernal y alejaste las trampas del enemigo, enséñanos a ser vigilantes y perseverantes para defender siempre la vida y la familia. Dios Todopoderoso, que consagras y bendices a las familias en plenitud, y que las has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, infunde en nosotros tu Espíritu Santo, para renovar nuestro espíritu y ser las nuevas familias de Nazaret en el Perú. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y luego de nuestra oración oficial inicial de este segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia, como bien seguramente tú tienes la programación, pues la comparto. Nos van a acompañar estos 4 días Monseñor Edison Farfán Córdoba, Fray Johan Leuridan, dominico, el doctor Hernán Olano García, conocido como el Vaticanista, Monseñor Ricardo García García, obispo de la prelatura de Huarochirí, Yauyos y Cañete, el congresista Alejandro Muñante, defensor de la vida y la familia, el padre también Juan Vigoni Fornoni, la pareja de esposos de Pastoral, Edith Vera Tudela y Hugo García. Y finalmente estará con nosotros Monseñor Ricardo Rodríguez Álvarez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. Y por supuesto, al final, la consagración a la Sagrada Familia. Así que te invito a que sigas pasando la voz a tantas personas y ahora es momento de presentar nuestro primer ponente. Como bien ya lo dije al inicio, nos referimos a Monseñor Edison Farfán Córdoba, obispo de la prelatura de Chuquibambilla en Apurímac, actual presidente de la Comisión Sinodal del Perú y presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Nos va a compartir un tema muy actual, muy interesante de hoy, que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir, que es cómo se vive el sínodo en la familia. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Mi saludo fraterno a todos los que participan del segundo Congreso Nacional Católico por la Vida y la Familia. A los coordinadores de Perú Católico, mi gratitud por este espacio de formación y actualización. Hoy es urgente para nuestra Iglesia crear espacios para la formación permanente de los laicos. El tema propuesto para hoy es cómo se vive el sínodo en la familia. La Iglesia Universal vive un kairos, un tiempo de gracia para la renovación y el discernimiento. El 9 y 10 de octubre del año 2021, con el momento de reflexión del Papa y la misa de apertura, se dio inicio al Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, que tiene como tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Estamos en esta primera etapa, la fase de escucha, y estoy seguro de que en sus comunidades parroquiales hay un espacio para reflexionar desde la pastoral de la familia. Desde la familia, obviamente, hay una gran riqueza. Tenemos un camino recorrido
En el año 2015, el Papa Francisco convocó a un sínodo de la familia con el tema La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. El Papa Francisco, al finalizar este gran acontecimiento, explicaba, él decía, la vida de las familias no se detiene, están siempre en camino. Y el Papa explicaba que la palabra sínodo significa caminar juntos. La familia es el principal camino de la Iglesia. La Iglesia, si quiere evangelizar, debe hacerlo con la familia, en la familia y por la familia. La familia se constituye como primer sujeto evangelizador. Los cristianos se forman dentro de una familia y es allí donde se siembra habitualmente la semilla de la fe. Esto es aquello que nosotros hemos vivido, la experiencia de la Iglesia en camino especialmente con las familias del pueblo santo de Dios. Dios nos dice que Él es el primero en querer caminar junto a nosotros, en querer hacer sínodo con nosotros. Desde siempre y por siempre su sueño es el de formar un pueblo, reunirlo, guiarlo hacia la tierra de la libertad y de la paz. Entonces podríamos decir que la familia tiene un lugar importante dentro del sínodo. La familia es la iglesia doméstica, el santuario de la vida. Es en la familia donde se aprenden los valores, donde se conoce y experimenta la alegría del amor, especialmente la alegría del amor de Dios que habita en nuestros corazones y en nuestras familias. Y esto me invita a hablar de la comunión con Dios. La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, sus luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, ahí es difícil fingir y mentir. No podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos en esta variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión. Dios tiene su morada. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Y esto obviamente lo encontramos en Amoris Laetitia, en esta exhortación apostólica del Papa Francisco. La comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternas y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Entonces, ¿cómo podemos asociar el paso de la familia y el sínodo o la sinodalidad? ¿Cómo podemos articular el trabajo pastoral de la familia con la sinodalidad? Sinodalidad. Como les mencionaba, hemos comenzado la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, que finalizará en Roma en el año 2023. En la Eucaristía de inauguración de esta fase celebrada en la catedral, hubo muchas representaciones. Obviamente no podía faltar la familia. Estoy convencido que desde su experiencia, desde la experiencia de la pastoral de la familia, se contribuirá para que sigamos construyendo una iglesia de comunión,
participación y misión. Entonces, lo primero que debemos hacer es convencernos de que la sinodalidad es el camino que Dios espera de su iglesia para el tercer milenio. Todos caminando como pueblo de Dios, como una gran familia. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, hermanos de otras iglesias cristianas y de otras confesiones religiosas, todos estamos llamados a dejarnos conducir por el Espíritu, que nos lleva obviamente por caminos nuevos y nos invita a la apertura y al dinamismo. Obviamente, en este santo pueblo de Dios, la familia tiene un papel fundamental, especialmente en el momento de escucha y el discernimiento. En ese sentido, es bueno presentar a la familia cristiana como un modelo para entender el significado de la sinodalidad. La sinodalidad es caminar juntos, escucharnos juntos, hacer un discernimiento juntos. En otras palabras, es un camino que se hace juntos. Pero, ¿por qué la iglesia es sinodal? Sínodo etimológicamente significa camino que se hace juntos y se refiere a lo que la iglesia es en sí misma. En otras palabras, la sinodalidad pertenece a su esencia. Por tanto, no es una moda pasajera o un lema vacío o una ocurrencia del Papa Francisco. La iglesia, queridas familias, la iglesia es sinodal en sí misma. Con lograda expresión, San Juan Crisóstomo afirmaba que sínodo es nombre de iglesia, es decir, son sinónimos. Por eso el reto, la aventura que se nos propone es la de concretar y desarrollar la experiencia del nosotros como moción del Espíritu. Entonces, la sinodalidad es la vida entendida como caminar juntos. Este modo de vivir presupone que la vida es camino, peregrinación, no instalación. Se trata de caminar hacia una verdadera familia de pueblos en la que todos seamos auténticamente hermanos y nos ayudemos como tales en una sinergia constante. Se trata de un camino mancomunado, constructivo, creativo, en el que cada cual pone lo mejor de sí. Ahora bien, si nosotros caminamos juntos, si camina la familia, es porque hay una llamada y una meta, un don y una tarea. La vocación de la familia es formar una comunión de personas. Y solo así una familia puede evangelizar. Entonces, comunión, participación y misión son tres tareas que el camino sinodal nos invita a experimentar y que dentro de la familia se pueden vivir plenamente como modelo para vivirlos dentro de la iglesia. Es en la familia donde se debe reproducir la imagen de la comunión. Entonces, la sinodalidad es hacer discernimiento juntos en familia, que podamos reflexionar sobre la realidad de nuestras comunidades, de nuestros apostolados, sobre la realidad de las familias. Esa reflexión tiene que tocar temas de la vida y del acontecer, temas profundos que toquen la realidad de nuestros pueblos. Entonces valdría la pena preguntarse en este congreso, en este segundo congreso, ¿cuáles son esos temas fundamentales que tocan la vida de las familias cristianas? Y esto nos lleva al siguiente punto, hablar de la comunión, unidos a Cristo, todos. Debemos tener en cuenta que siempre el punto de referencia es Cristo resucitado. Todos estamos llamados a la unión con Él, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. En las familias, el Señor resucitado siempre debe ser el centro y motor de toda nuestra vida.
Evidentemente, nos decía Benedicto XVI en Deus Caritas Ex, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello, obviamente, una orientación decisiva. El cristiano se identifica con Cristo, se transforma en Él. Decía San Pablo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, Cristo y la Iglesia forman una unidad indivisible, inseparable. Es lo que nuestro Padre San Agustín dice y lo denomina el Cristo total. Ese concepto se expresa con bellas imágenes, como la de la vid y los sarmientos, y más aún y con mayor fuerza con el de la cabeza y el cuerpo. Dicho en otras palabras, queridas familias, queridos amigos, la fe cristiana es comunitaria. La fe cristiana se vive en la familia, expresa y vive la comunidad en el resucitado en familia. Por eso el individualismo es un verdadero contrasentido para el cristiano. Por eso el llamado del Papa Francisco a caminar juntos como iglesia. Entonces, podríamos decir de que el sínodo es un camino de crecimiento para las familias. Las etapas de la vida se viven en la familia, niños, adolescentes, jóvenes, esposos, padres, abuelos. La familia recorre un camino juntos que pasa por estas etapas y permite que las personas puedan madurar. Los hijos tienen que hacer un nuevo camino cuando se comprometen al matrimonio. Es importante comprender, queridas parejas jóvenes, que en el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. Los esposos entonces asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Entonces, esta firme decisión que marca un estilo de vida es una exigencia interior del pacto de amor conyugal. Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para el resto de la familia. Son cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo la familia ha sido siempre el hospital más cercano. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar, nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Entonces, esto también nos lleva a un compromiso serio, radical, coherente. Las familias tenemos que asumir un compromiso a partir de este sínodo. ¿Qué nos invita? ¿Hacia dónde vamos? Es bueno tener en cuenta, queridos hermanos, que uno de los frutos del sínodo es ya tener en cuenta ese camino que se hace juntos. Más que un documento, que saldrá seguro un documento después del sínodo, el Papa lo que quiere es que el pueblo de Dios, las familias, podamos sentarnos a dialogar, a discernir juntos, a tener esos momentos de escucha. Yo estoy seguro que en las familias se viven estos elementos tan importantes. El sínodo es fundamental, pero toda nuestra vida tiene que ser sinodal. No porque va a salir un documento, no, tiene que ser sinodal, es decir, toda la vida tiene que ser un caminar, un peregrinar, un momento para la escucha, para el diálogo, para el discernimiento. Esto es fundamental en nuestra vida y nosotros tenemos que dar ese paso y obviamente se nos invita a un compromiso. Por tanto, queridas familias,
La Iglesia, pueblo de Dios, en este camino sinodal quiere caer en la cuenta de que no está para buscar la comodidad, quedarse en las sacristías, conformarse con la situación actual. La Iglesia está llamada a grandes tareas, a salir a las periferias geográficas y existenciales, a los lugares de frontera, a anunciar el mensaje de Jesucristo y dar una esperanza a este mundo en crisis que tanto lo necesita. Hoy más que nunca, cuando nuestra vida ha sido tocada por el mal del coronavirus, hoy estamos llamados a dar nuevos pasos, preguntarnos cuáles son esos retos y desafíos que tenemos que asumir como familia. ¿Cuáles son esos retos que tenemos que asumir como familia? Yo acabo de participar en el mes de noviembre de manera presencial. De la primera han salido algunos desafíos y orientaciones pastorales, y estoy seguro que de desafíos y orientaciones pastorales desde la familia hay muchos, y vamos a tratar de acompañarles también, y la familia tiene un papel importante. Y aquí se ha tocado el tema tan preocupante, el tema del coronavirus. El COVID-19 nos cambió la vida. El COVID-19 obviamente ha tocado la vida de las familias. Y el Papa Francisco nos invita a plantearnos estos nuevos retos y desafíos a partir de lo que vendrá después. Porque nos dice, si seguimos actuando de la misma manera, algo no funciona. Si seguimos actuando tal como lo hacíamos antes, algo no funciona y habría que preguntarnos por qué. Entonces, queridos hermanos, este momento difícil nos invita a un compromiso. Hoy más que nunca nuestra vida ha sido tocada. Y es ahí donde la familia tiene la gran misión de ofrecer fe, esperanza y caridad para el santo pueblo de Dios, del que también es parte la familia. Todos formamos parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes forman el pueblo de Dios? Todos los bautizados. Todos. Pues antes de ser obispos, sacerdotes, religiosas, primero somos parte del pueblo de Dios. Todos los bautizados, caminando hacia adelante, peregrinando, haciendo discernimiento juntos. Entender ese pedido del Papa de caminar como pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, familias, todos, porque todos formamos parte del pueblo de Dios, porque hemos recibido el sacramento del bautismo. En este camino que se hace juntos, las familias están llamadas a ser expertas en el arte de encuentro, no en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino ante todo en tomarse el tiempo para estar con el Señor, en favorecer el encuentro entre nosotros. Este es un compromiso importante que debe llevarse a la práctica, a la realidad. Un tiempo para dar espacio a la oración, queridas familias. Un tiempo para dar espacio y estar con el Señor. Esta oración que tantas veces descuidamos, que muchas veces no le damos el lugar que debe estar dentro de la familia. Esta oración, adorar, dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, a las familias, para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro. Encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, de todas las familias cristianas, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezcan. Todo encuentro, queridas familias, lo sabemos, requiere apertura, requiere valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. Entonces, el tiempo del sínodo es un tiempo también para la oración.
Es un tiempo para el asombro, es decir, dejarnos asombrar por el Señor, dejarnos tocar por el Señor, dejar que Él me diga algo nuevo, porque Dios siempre nos va a sorprender. A Dios no lo podemos abarcar totalmente. Él sí nos abarca y nos conoce totalmente, pero nosotros no. Nosotros todos los días estamos dejándonos sorprender por Él, porque caso contrario, si no nos dejamos sorprender por Él, habremos caído en la rutina, en la domesticación. Y esto es muy difícil cuando se vive la domesticación y la rutina, cuando hemos domesticado a Dios en la familia. Dejemos que Dios nos sorprenda a través de este sínodo, a través de este encuentro, a través de este caminar juntos. Un verdadero encuentro solo nace de la escucha. Nunca lo olvidemos. Preguntémonos con sinceridad en este itinerario sinodal. ¿Cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe, aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas. Permitimos a nuestros hijos expresarse con libertad en un diálogo profundo y maduro, porque es el Señor quien habita en la iglesia doméstica. Familias, amigos, el Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo, de cada nación, de la familia. El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, de discernimiento comunitario, que se realiza en la adoración y en la oración, en contacto directo con la palabra de Dios, no lo olvidemos. También en familia, que tengamos espacios de encuentro a través de la lección divina, a través de la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios me diga algo en la familia y ojalá podamos tener la práctica de la lección divina. Qué bonito sería que en la familia también tengamos una práctica de la lección divina, esta oración tan hermosa, tradicional, que ha dado tantos frutos a la iglesia, que podamos experimentar los pasos de la lección divina, la lección, la meditación, la oración y la contemplación. Los 4 pasos, la contemplación tiene que llevarnos a un compromiso con la vida. Finalmente, es de suma importancia ponernos a la escucha en disponibilidad para dejarnos guiar por el Espíritu. En estos tiempos del materialismo, no podemos perder de vista que todo proceso de profundización y renovación eclesial solo es posible desde el Espíritu Santo. Solo es posible desde el Espíritu Santo. Familias, nosotros nos dejamos conducir por la acción del Espíritu Santo. Dejamos que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo debe actuar el Espíritu Santo? El Espíritu obviamente es ese neuma, es esa ruá, es ese aliento, esa respiración, esa energía vital que está en nuestra vida. El Espíritu sirve para vivir. El Espíritu nos da esa energía vital. Entonces, cuando en una familia hay división, cuando en una familia hay tristeza, cuando en una familia todo es repetitivo, se ha caído en la rutina, sin duda hemos apagado al Espíritu. El Espíritu es dinamismo, el Espíritu es creatividad, el Espíritu me lleva por caminos nuevos y es en la familia donde tiene que haber la fuerza del Espíritu que nos invita a la renovación, a la transformación, que nos invita constantemente a la conversión. Familias, dejémonos conducir por la acción del Espíritu Santo.
Es el Espíritu que nos ayuda a discernir y reflexionar para tomar decisiones juntos como familia. El discernimiento tiene que ir de la mano también con el silencio y la escucha. Sabio es aquel que escucha. Sabio es aquel que hace silencio. Por tanto, es necesaria una renovación interior cultivada día a día y custodiada por la gracia del Espíritu Santo en el jardín interior de nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo actúe. No apaguemos el Espíritu, familias. El sínodo es una esperanza. El sínodo es una alegría, es un kairos, un tiempo profundo que se pueda vivir en la familia. El Espíritu va a guiar nuestro camino de discernimiento. Dejémonos sorprender por Él. Que Dios no se vuelva repetitivo, que nos hable a través de su palabra, a través de instrumentos, a través de personas. Esta disposición también tiene que nacer del compromiso de pertenecer a la iglesia, de tener una identidad eclesial, no solo sintiendo que formamos parte de la iglesia, sino que soy de verdad iglesia, la iglesia, pueblo de Dios. Este ser iglesia implica sentir con la iglesia. La pastoral de la iglesia debe saber mostrar que Dios escucha la necesidad del ser humano y su clamor. Y esto, sin duda alguna, queridos hermanos, se vive desde un hogar bien formado, donde la familia cristiana es testimonio del amor de Dios. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene libertad para renunciar a su propio punto de vista, parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Entonces, es importante animarles en este tiempo sinodal. Estamos en la fase de escucha y la sinodalidad tiene que permanecer siempre, en todo momento, en la iglesia, en la familia, ahí que la familia tenga la alegría de sentarse a dialogar, a discernir juntos, y que en todo momento el centro de la familia, el motor de la familia, no lo olviden, en todo momento debe ser el Señor resucitado. Ánimo, queridas familias, buen camino juntos, como lo dice el Papa Francisco, que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. Recordemos siempre y en todo momento que el Señor nunca nos ha dejado solos. Camina con nosotros, anima y cuida a su iglesia, cuida a las familias. Él es el camino que ilumina la vida de su pueblo peregrino. Termino esta pequeña reflexión, esta ponencia, con la oración de la Sagrada Familia. Ahí donde estás participando, sé que este es un momento importante para la formación permanente de las familias. Hagamos un momento de oración. Ahí cierra tus ojos y ora conmigo para terminar esta ponencia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza, Sagrada Familia de Nazaret. Haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos pueda despertar en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José,
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchísimas gracias a Monseñor Edison Farfán Córdoba por esta extraordinaria ponencia, pues que nos invita a lo que el Papa Francisco nos está pidiendo, el sí o no en las familias, y por supuesto, cómo no, haber tocado este tema tan importante y tan actual aquí en el segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Vamos en unos minutos ya a presentar nuestra segunda ponencia, no sin antes recordarte que puedes visitar diariamente www.perucatólico.com. Encontrarás las noticias diariamente de la Iglesia Católica, por supuesto del Perú, de distintas partes del mundo, y también las noticias del Vaticano del Papa Francisco. Y también tenemos la sección Iglesia en el Bicentenario a cargo del doctor José Antonio Benito, quien cada lunes nos trae un nuevo artículo donde también gente de la Iglesia Católica, sacerdotes, obispos, cardenales y laicos han participado de este bicentenario del Perú. También tenemos homilías dominicales con Monseñor José Ignacio Alemani, tenemos las frases de los santos, videos y también distintos artículos religiosos de pastoral. Y por supuesto también tenemos la pastoral familiar con artículos muy actuales que ayudan a las familias. Y en fin, tenemos muchísima información que puedes visitar nuestra página web www.perucatólico, y por supuesto también estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram, para que puedas ser fan, seguidor y compartir y llevar la buena nueva, las buenas noticias a tantas personas. Número 350 del Compendio del Catecismo. La pregunta es: ¿por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? La familia cristiana es llamada iglesia doméstica porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. ¿Por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? Bueno, aquí hay un binomio, y el binomio es: la iglesia es una familia y la familia es una iglesia doméstica. La iglesia es familia y la familia es iglesia. Cristo nació en el seno de una familia, no olvidemos esto, la Sagrada Familia de Nazaret, los tres nombres santos, ¿no? Jesús, José y María, Jesús, José y María. Esos tres nombres santos nos recuerdan que la primera iglesia que existió es la familia de Nazaret. Esa fue la primera iglesia cristiana, la familia de Nazaret, la Sagrada Familia. Ese fue el germen de la Iglesia católica, primer embrión de la Iglesia. Y ahí se nos descubre qué importancia tan grande tiene, pues la familia no solamente es una suma de individuos, no, la familia tiene ontológicamente tiene una entidad propia. Existen unos vínculos de comunión que el Espíritu Santo suscita en el seno de ella, ¿no? Y que, por ejemplo, eso hace que los padres tengan una patria potestad hacia los hijos, etc. Y voy a poner un ejemplo. En el Nuevo Testamento se ve con frecuencia como cuando un cristiano se bautizaba, lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, solía conllevar que llevaba con él al resto de su familia a abrazar esa misma fe, por ejemplo. Vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Es curioso. Y esto además se repite. Cuando uno daba el paso, pues junto con él iba el resto de su familia, porque una familia tiene una unidad de destino, porque sí, Dios nos ha pensado, nos ha querido en el seno de una familia. En ella, hoy en día yo diría que más que nunca, la familia se presenta como irradiadora de los grandes valores, irradiadora de la fe. Los padres son los primeros anunciadores del querigma. ¿Cómo accedemos a conocer que Dios nos quiere y Dios nos ama? Pues en el seno de la familia, ¿no? ¿Cómo hemos accedido a saber que Dios es Padre
cómo hemos aprendido a rezar Padre Nuestro que estás en el cielo, en el seno de la familia, ¿no? Es la primera escuela cristiana, es la escuela del más rico humanismo. Sí, digo más rico humanismo, no solo es enseñar la doctrina, no solamente es enseñar oraciones, sino enseñar las virtudes cristianas. Uno aprende en la familia, por ejemplo, lo que es la paciencia. Esa paciencia que nos suele costar tantísimo, uno la aprende en el seno de la familia, saber esperar. Dios tiene paciencia, la familia nos enseña a tener paciencia. También el gozo del trabajo, la santificación del trabajo. Es que el trabajo hecho en familia y por la familia se hace de otra manera, ¿eh? El amor fraterno, la capacidad de perdonarnos. Pídele perdón a tu hermano, tenemos que saber perdonarnos, el esposo y la esposa que se perdonan. A ver, eso no hay, en ningún lugar se enseña eso, sino existencialmente, vitalmente, ¿no? El perdón generoso, reiterado. Incluso el culto divino, ¿eh? Jesús dice, ¿no?, a la samaritana, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. ¿Dónde aprende uno, ¿no?, el culto divino? Pues en la familia, porque en la familia uno aprende no solo las oraciones, sino la ofrenda de su vida. Uno ha aprendido de sus padres a ofrecer su vida. Cuando estás enfermo, bueno, vamos a ofrecerle a Dios esta enfermedad que tienes, vamos a ofrecerle a Dios estos dolores de cabeza que tienes. Tu familia te ha enseñado a ofrecer a Dios, te ha enseñado a rezar, a tener un verdadero culto a Dios, existencial, desde la situación en la que estés. Has tenido un disgusto, la familia comparte contigo ese disgusto y te enseña a ponerlo en presencia de Dios, ¿eh? Sin duda alguna, ¿eh? La familia es la iglesia doméstica, la primera iglesia doméstica, ¿eh? Y es importantísimo, ¿no?, pues que la educación cristiana integre, ¿no?, pues lo que es la parroquia, lo que es la escuela cristiana también, la integre especialmente en el seno de la familia, porque tres son los grandes pilares de la educación, ¿no?, de nuestros hijos, que son la familia, la parroquia y la escuela. Pero sin duda alguna de estos tres hay uno que es el clave y definitivo, que es el de la familia, que es más definitivo que la parroquia y es más definitivo que la escuela, por supuesto, es la familia. Una palabra también para las personas, referente a las personas solteras, porque podrían ellas pensar, y yo no estoy llamado a esa alianza divina del amor esponsal, y yo no participo, ¿no?, de la vocación de formar una familia. A ver, también las personas solteras están llamadas de otra manera a participar de la riqueza familiar, no solo porque tengan una familia de origen, y esa familia de origen para ellos es su contexto familiar, ¿no?, sino también porque tienen que encontrar en el resto de las familias unas familias de puertas abiertas. Es importantísimo que entendamos que la verdadera familia tiene puertas abiertas. Y tenemos que tener especialmente puertas abiertas hacia las personas solteras, hacia nuestros vecinos que no llegaron a conformar una familia y que, sin embargo, pues están llamados a enriquecernos, a enriquecer a la familia y a recibir también de la familia esa referencia. Importancia de que seamos familias de puertas abiertas. Hay una expresión de San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, en el punto 85 de aquella encíclica, que decía: nadie se sienta sin familia en este mundo. Menuda frase esa, ¿eh? Que nadie se sienta sin familia en este mundo. Eso se entiende desde dos perspectivas. Primero, de que la Iglesia es una gran familia y la Iglesia acoge a todo el mundo para que se sienta en casa, que estando en la Iglesia nos sintamos en casa. Esta es mi familia, la Iglesia es mi familia, ¿eh? Y en segundo lugar, para que también encontremos en esa imagen de la familia samaritana, familia de puertas abiertas también, ¿no?, pues un regalo de Dios del que también participen las personas solteras. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia.
Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. Contacto @perucatólico.com. Bien, ahora vamos a compartir nuestra segunda ponencia de este primer día del segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia, con el tema Fundamentos éticos en las familias, a cargo de Fray Johan Leuridan, dominico él es doctor en teología, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Filosofía, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín, autor del libro El sentido de las dimensiones éticas de la vida. Ha recibido el máximo reconocimiento de comunicación social en la Iglesia Católica del Perú con la placa Cardenal Juan Landázuri Ricketts, personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de la Cultura. Así que tenemos un invitado de lujo y vamos entonces con esta ponencia. Buenas noches, Franco, y también un gran saludo a todos los amigos de Perú Católico. Tenemos hoy día un tema muy importante sobre la parte ética del matrimonio en la familia. ¿Por qué de nuevo se habla de la ética? Porque el tema parece que se había olvidado. Hace mucho tiempo escuchamos decir a la gente, ya no hay respeto. ¿Dónde están los valores? Y también en tema de la familia tenemos que ver este asunto. Pero no lo vemos solamente este problema en el Perú, en América Latina, sino a nivel mundial. Vemos la gran facilidad de divorcios, separaciones, feminicidios, violencia en el hogar, que se presentan en todos los países del mundo. Entonces, no tenemos que pensar que solo en el Perú existe este problema, pero en países económicamente muy desarrollados también está muy fuerte el problema.
En un país como Francia también hay 100 genocidios al año. El país con más violencia es en la familia es Suecia, un país considerado de un socialismo moderno con mucho avance económico. Entonces, viendo esta problemática en todo el mundo, nos debe hacer reflexionar sobre el ambiente mundial. Ya no es un problema de una u otra familia, de un otro país, de una u otra cultura, sino cuáles son las fuerzas a nivel mundial que influyen en toda esta problemática. Entonces queremos señalar que todas estas fuerzas tienen un mensaje materialista. El hombre no solamente es materia, cuerpo, sino también es libertad, espíritu. ¿Cuáles son estas fuerzas? Tenemos en primer lugar las ideologías. Las ideologías del liberalismo, que es una ideología que tenían tendencia también ética al comienzo con los filósofos de Locke y Kant, pero posteriormente está dominado por lo que en el origen era la filosofía de David Hume. Es una ideología que dice que el hombre es un subproducto de la economía. La vida es el mercado, producir y consumir. Entonces, el que mejor produce y más vende es el que domina la sociedad, es el que tiene la razón. La justicia es el resultado del mercado. Es decir, se reduce toda la persona humana a productor y consumidor. En el socialismo también tenemos este mensaje materialista. El socialismo considera que la materia es el origen de todo. El hombre forma parte de esta materia y la materia obliga al hombre a transformarla. Y progresivamente en la historia se van desarrollando tecnologías que más y más avanzadas para desarrollar la materia. Pero el hombre no solamente es relación con la materia, el hombre también es relación con otras personas. Otras personas en trabajo, otras personas en la familia. Pero para ellas no hay mensaje. Entonces ya tenemos dos ideologías con un mensaje netamente materialista dirigido al desarrollo tecnológico y al dinero. El hombre no solo vive de la parte material. Hay necesidades materiales, pero hay otras que tienen satisfechas estas necesidades materiales, sin embargo, están con problemas. En tercer lugar, tenemos lo que podemos llamar hoy en día la ideología de la tecnología. En la modernidad empezó con el desarrollo de las ciencias con la comprobación, verificación de la materia, establecer las relaciones entre los elementos de la materia, formular una ley científica, y esta aplicación en la realidad es la tecnología. Por medio de la tecnología se transforma la materia y tenemos un mundo tecnológico hoy en día muy desarrollado. Pero esta ideología de la tecnología está dominando ya todo el mundo. Porque esta ideología de la tecnología es una ideología que está en manos de muy pocas grandes empresas transnacionales. En tal manera que las empresas nacionales ya no pueden competir con las empresas transnacionales, porque tienen los mejores investigadores, los mejores tecnólogos, la mejor producción, venden los mejores productos al precio más barato. Entonces vemos que efectivamente los presidentes de los países, los primeros ministros, están pidiendo inversión. En todos los países se pide inversión, para que en el propio país hay trabajo y sueldo. Es decir, vemos
que esas tres ideologías progresivamente y terminando en ideología tecnológica tiene un enorme poder económico con un mensaje netamente materialista. Solamente promueven el desarrollo de la materia. Además, esta tecnología ha traído muy graves problemas también en lo que vemos ahora en la ecología. El mal uso de la tecnología ha traído muy serios problemas. Un ejemplo nomás, el mar, que está lleno de plásticos. Hay varias islas del tamaño del Perú de plásticos en el mar que destruyen toda la fauna y flora del mar. Y vista toda esta gran problemática, los países están reuniendo ya en varias oportunidades. La última reunión ha sido hace poco en Escocia, donde querían ponerse de acuerdo sobre para eliminar las grandes causas de esta problemática. Está en primer lugar el carbón, pero terminando la asamblea, India no aceptó eliminar el carbón y China apoyó. Entonces muchos otros países pueden empezar a hacer cambios para nuevas energías. Pero sí, dos de esos grandes países que son prácticamente las tres partes del mundo, sí, con el carbón el problema no es sencillo. En segundo lugar, el gran problema es el petróleo. El plástico es producto del petróleo. Entonces, algo se está haciendo con los nuevos carros eléctricos para empezar a reemplazar esta energía del petróleo. Pero estas grandes empresas dominan el mundo y su mensaje es netamente materialista. Por otro lado, tenemos que también tomar en cuenta cuando surge la modernidad, siglo XVII, XVIII, con el gran desarrollo de la ciencia, el hombre se considera capaz para lograr su felicidad por medio de la razón, por medio de la ciencia. Dice, ya no necesitamos a Dios, nosotros mismos podemos lograrlo. Y cuando llegamos a finales del siglo XIX, comienza el siglo XX, comprueban que eso no es así. Con la ciencia, la nueva tecnología, no han podido lograr toda la felicidad para el hombre. Y surge el filósofo Friedrich Nietzsche, que va a tener una enorme influencia en el siglo XX, diciendo no han logrado el desarrollo. Como antiguamente creían en Dios, la modernidad ha creído en la razón y no se resuelven los problemas. Entonces, se presenta entonces toda una corriente nueva del pensamiento del ateísmo en todo el siglo XX, pero ese ateísmo marcado por lo que ha dicho Nietzsche, que no hay diferencia entre el bien y el mal, es decir, elimina totalmente la ética. Hay también una influencia en los grandes filósofos del siglo XX, que su filosofía es marcada por la duda, el escepticismo, porque ya no saben dónde encontrar el bien. Si Dios no existe, ¿de dónde va a venir el bien? ¿Qué hombre puede decir, yo sé lo que es el bien? ¿Qué autoridad un hombre frente a otras autoridades? Entonces el siglo XX, el siglo en el cual el taoísmo empieza a lograr un papel muy importante, precisamente por la falta de fe y por ya no saber dónde está el bien. Es un siglo del individualismo. Ya no hay confianza entre las personas, ya no hay colaboración entre las personas porque todo el mundo duda del otro. Cuando todos dudan unos de otros, no hay confianza, no hay colaboración y se pierden los valores. Cada uno trata de hacer su vida todo lo que puede con cualquier método. Ese es el gran problema.
Pero también al final del siglo viene una reacción y dicen el hombre no está solamente relacionado con la materia, el hombre también tiene relación con las otras personas. Y esa relación es una relación entre dos libertades, no de una materia a otra materia. El hombre es cuerpo, materia, pero tiene espíritu. Y en diferencia, para entender mejor el problema, comparamos con los animales, cuya vida está totalmente determinada en su comportamiento. Ellos no tienen historia, ellos no cambian la naturaleza, no cambian la vida. Siempre es la misma situación, la misma vida, en diferencia con el ser humano, que precisamente por su libertad, por la parte espiritual en él, la razón, la voluntad, desarrolla la sociedad, desarrolla la naturaleza, desarrolla las leyes, desarrolla los derechos humanos. Es decir, el hombre tiene una historia y surgen diferentes civilizaciones unos tras otros. Entonces, en este momento estamos en una situación tecnológicamente muy desarrollada, pero espiritualmente muy pobre. Porque no se habla de la relación entre las personas. ¿Cómo deben las personas realizarse? Y me gustaría acordar un filósofo 300 años de Cristo, Aristóteles, que dijo: la familia es agradable. Es agradable, dice, a condición que hombre y mujer tengan dignidad. El que decía por una parte que la mujer no tiene autoridad, es como una esclava, por otra parte ponía a la mujer a la misma altura del hombre en la familia, en el matrimonio. Los dos deben tener dignidad. ¿Y qué cosa es dignidad para Aristóteles y también para nosotros hoy en día? Practicar los valores. Es decir, las personas en su libertad y con razón deben libremente practicar los valores, porque los valores son las ligaduras entre las personas. Las personas se vinculan por los valores. Estos valores son la justicia, dar a cada uno lo suyo, la fortaleza, cuando hay problemas, luchar y luchar para resolver los problemas, no desanimarse, no abandonar, no ir directamente a divorcio, a separación. Tercer lugar, agradecimiento. Siempre tenemos que agradecer en la vida porque muchas cosas recibimos, hasta las cosas más sencillas. Lealtad, amabilidad, solidaridad, misericordia, piedad con la otra persona. Cuando otra persona tiene problemas de salud o problemas económicos, solidaridad, colaborar. Esos son los grandes valores que se han perdido en la sociedad actual de producción y consumo. Y ya llega un momento que los gobiernos dicen somos neutrales, la neutralidad de los gobiernos. No queremos intervenir en la vida privada de las personas. Es decir, los gobiernos han abandonado a las familias. La familia puede hacer lo que quiere. Felizmente, en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se recuperó los derechos humanos que habían sido formulados en la Revolución de París, fines del siglo XVIII. Pero los derechos humanos se transforman en leyes y las leyes se aplican por coacción. Uno cumple por miedo, pero eso no es ética. Ya es una gran ayuda en los derechos humanos, pero la ética es más. La ética es la persona que libremente decide hacer el bien con las personas que viven y con todas las personas en la sociedad. Sí, la ética es decisión libre de hacer el bien. También decidir de cumplir las leyes. No solamente por miedo de la sanción, sino por convicción. Porque la libertad necesita convicción. La libertad se debe tomar decisión permanentemente de nuevo.
Diariamente debemos tomar la decisión libre de hacer el bien, buscar el bien. La diferencia está con los creyentes. Nosotros que creemos en Cristo, Cristo no ha solamente nacido en Belén, sino ha nacido en cada uno de nosotros. Cristo está presente en nuestra conciencia. Él habla a nosotros. Y por medio de la oración tenemos que buscar el contacto con Cristo para escucharlo, para que nos oriente hacia el bien, lo que nos da la fortaleza para hacer el bien a todos. El primer mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, dice la Biblia. Es decir, nuestra convicción profunda debe ser hacer el bien en todos los valores, porque sin el amor los otros valores no van a caminar. Se puede proponer la justicia, pero una justicia sin amor se vuelve una justicia por uno mismo, para la familia y para los amigos o los de mi partido o de mi ideología, y ella termina. Se vuelve utilitarismo. Si todos los valores necesitan el amor, el gran aporte del cristianismo, del evangelio precisamente, es el amor que fundamenta y transforma todos los valores, porque nos obliga a aplicar los valores, practicar todos los valores con todos los demás. Fundamentales, y la Iglesia siempre ha insistido en esto, desde el Concilio Vaticano y todos los papas posteriores, que la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la familia, y solo en la familia, se aprenden los valores. Desde el nacimiento, los padres se preocupan para ayudar a la persona que nace materialmente, espiritualmente, y lo acompañan durante muchos años hasta que desarrolla su propia madurez. Los padres deben enseñarle para que aprenda a amar en la vida, que aprenda a superar los problemas, sus resentimientos, el odio, el ira, el egoísmo, la envidia. Todos estos vicios se aprenda a superar en la familia. Y los padres lo transmiten, no por decretos, leyes como el Congreso de la República, o por resoluciones, documentos escritos, sino por su ejemplo. Los padres aman a los hijos y los hijos de esta manera aprenden a amar a sus padres. Y en este amor mutuo juega un factor importante el ejemplo, el afecto. El afecto en la familia es más profundo que en cualquier otra relación en la sociedad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar. No hay esta relación tan fuerte, tan íntimo, tan afectuoso como en la familia. Y por el afecto con los hijos, los padres dan el buen ejemplo, porque siempre somos ejemplo para el bien o el mal. Entonces siempre tenemos que renovar nuestra convicción diariamente de dar el ejemplo del bien con todas las personas que nos encontramos. Es la gran diferencia precisamente con los animales, donde la vida se desarrolla mecánicamente, necesariamente, porque no hay espíritu, no hay libertad, no hay decisión libre de la persona. Y precisamente la gran lucha hoy en día es con todos esos grandes medios que controlan también todos los medios de comunicación. Facebook, ¿en manos de quién está? De un multimillonario, de decenas de miles de millones de dólares. Todos los medios de que viven, de la publicidad. La publicidad es vender productos. La distracción en los medios de comunicación no enseña ética. No tiene un mensaje de bien, solo quieren divertir al público, pero no enseñan ética, no son ejemplos buenos.
Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de esto y tenemos que organizar nuestra vida, revisar nuestra vida, reflexionar sobre nuestra vida y pedir a Cristo que nos ayude en su relación personal para desarrollar una nueva vida, una vida de acuerdo al sentido profundo de nuestra existencia, que es el amor. Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre decimos que se haga su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Hacer el bien. San Pablo también en sus cartas dice, felicita a las comunidades que han entendido su mensaje y aplican el amor y los valores, porque han cambiado su vida. Ustedes dicen son totalmente de los otros en la sociedad porque llevan una vida nueva, que han descubierto la revelación de Cristo en nuestra vida y transforma permanentemente nuestra vida. Es el profundo mensaje del cristianismo que tiene dificultad de entrar en la sociedad porque todos los medios no muestran interés. Y grandes potencias mundiales, transnacionales, no tienen interés en el mensaje espiritual. Sí tienen interés en vender PlayStation a los niños porque estén todo el día con un aparatito que los aliena. Y es un problema para los padres, para educar a los niños y los jóvenes que no estén todo el día con el PlayStation. Es decir, una influencia muy grande, negativa a nivel mundial y afecta también los matrimonios. Hay un país donde, por ejemplo, como la gente ya no se atreve a acercarse de uno al otro porque no hay confianza, porque la libertad es entendida como egoísmo. Tienen miedo de entregarse a otra persona. Y tienen miedo, piensan que la otra persona tampoco no va a poder entregarse, solo va a buscar sus propios intereses. Entonces, no hay una preparación adecuada. Hace poco hemos visto que una chica de Canadá se comunicó con alguien en internet, un joven en Londres viajó y 3 días después el hombre la mató. Sí, no hay ninguna confianza, no hay ninguna preparación, no hay conversación sobre temas fundamentales para unirse. En un país donde la televisión la gente se casa sin conocerse. Mandan su currículum vitae, se encuentran y en el mismo momento firman acta matrimonial y firman divorcio. Es decir, la gente ha perdido el profundo sentido de la vida, el amor de Dios y el amor entre nosotros. Pero nosotros mismos, cada uno debe adquirir los valores. Tenemos que cultivar a nosotros mismos. Porque si yo mismo no tengo los valores, si yo no soy justo, si yo no sé, sabe agradecer, si no soy leal, ¿cómo voy a convivir con otra persona? Debe tener la capacidad de entregar valores a la otra persona. Por eso encontramos en San Pablo la mejor definición del matrimonio. El hombre busca agradar a la mujer y la mujer busca agradar al hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro ponente Fray Johan Leuridan por esta extraordinaria ponencia que nos ha compartido un tema tan actual e importante en las familias como es la ética y la moral. Así que gracias y por supuesto a nuestros 2 ponentes de hoy, muchísimas gracias y los ponemos en sus oraciones para que sigan evangelizando, sigan trabajando por la vida y la familia. Y bien, en este preciso momento quiero compartirles con ustedes el libro El sentido de las dimensiones éticas de la vida, precisamente por nuestro ponente que acabamos de escucharlo, que es Fray Johan Leuridan, que nos ha compartido este libro ya hace un buen tiempo y precisamente habla sobre este tema de la ética y la moral en las familias. Y aquí, en un 4º capítulo, habla precisamente de muchísimo sobre este tema tan importante. Así que cualquier duda que ustedes puedan tener, pueden buscarlo en internet de este libro o también pueden escribir a Perú Católico para que darles el dato y puedan tenerlo. Un gran libro, El sentido de las dimensiones éticas de la vida. Y también, por supuesto, seguir invitando a las personas, al vecino, a la vecina, al papá, al mamá,
en el trabajo, en los estudios, para que puedan seguir compartiendo este segundo Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. Esto recién ha empezado y también recordarte, si llegaste tarde hoy o mañana se te complica un poquito el horario, estas ponencias quedan grabadas tanto en el Facebook como en el YouTube. Por eso es importante que te hagas fan en nuestra fanpage de Facebook y por supuesto estamos como Perú Católico y también en nuestro canal YouTube que también estamos como Perú Católico. De esa manera no puedes perder ni un evento y puedes verlo cuantas veces quieras. No te olvides también de visitar diariamente www.perucatólico.com con las noticias más actuales y positivas de la Iglesia Católica en el Perú. Y mañana tenemos también dos grandes ponentes. Va a estar con nosotros el doctor Hernán Olano García, conocido como El Vaticanista. Nos va a compartir un tema: ideologías postmodernas, aborto, eutanasia y divorcio. Así que mañana va a ser un gran tema. Y también estará con nosotros mañana Monseñor Ricardo García García, obispo de la prelatura de Huarochirí, Yauyos y Cañete, además presidente actual de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Peruana, con un tema muy interesante para tenerlo en cuenta: el mandamiento de la vida, no matar. Así que mañana los esperamos a las 7 de la noche aquí en Perú Católico. Conmigo, Franco Segura. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Oración del Congreso Nacional Católicos por la Vida y la Familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, nos ponemos bajo su protección en este Congreso, para que, guiados de su ejemplo, seamos cada día mejores familias para el mundo y para la gloria de Dios. San José, patrón del Perú y patrono de la Santa Iglesia Católica, tú que diste los cuidados y velaste como Padre terrenal de Jesús y esposo purísimo de la bienaventurada Virgen María, enséñanos a ser verdaderos hombres y padres, bajo la sencillez, humildad y obediencia. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que dijiste sí al plan de Dios y sí a la vida, ponemos en tu regazo y cuidados maternales a todos los niños por nacer, en especial a los que están en riesgo de ser abortados. Mujer firme y fuerte, tú que pisaste la serpiente infernal y alejaste las trampas del enemigo, enséñanos a ser vigilantes y perseverantes para defender siempre la vida y la familia. Dios Todopoderoso, que consagras y bendices a las familias en plenitud, y que las has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, infunde en nosotros tu Espíritu Santo, para renovar nuestro espíritu y ser las nuevas familias de Nazaret en el Perú. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ricketts. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum,
Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. Contacto @perucatólico.com.